Hello everybody, hello todos, hola a todos, mi nombre es Boris Sotomayor y soy de Guatemala. Aquí atrás está el lago de Atitlán, uno de los lagos más bellos y emblemáticos de todo el mundo. Desde aquí quiero contarles una historia y es la historia de las historias. Esta historia es la historia bíblica, una descripción general. Se le ha llamado la revelación, palabra, acto o revelación progresiva, que es el descubrimiento del propósito único de Dios, la intención de Dios, que su carácter fuera representado a través de una imagen, una persona, en todo el universo físico, a través de un hombre, el cual se revela, se visualiza en el Antiguo Testamento, apunta todo hacia él en el Antiguo Testamento, pero se revela en el Nuevo Testamento y su nombre se llama Jesús, al que se le llamó de Nazaret, aunque nació en Belén. Dios, entonces, comenzando la gran historia, el gran yo soy, crea los cielos y la tierra, y por eso quise filmarlo en este lugar, porque es un lugar bellísimo en donde podemos ver la creación magnífica de Dios. Lo hace en 6 días y en el séptimo día se le llama Shabbat, el cual lo designa para el descanso de los humanos, de los seres humanos, como un día de relajamiento y para recordar al Dios creador. Entonces, hace todo y de último al hombre y a la mujer como la corona de la creación, pero posteriormente el hombre peca y es expulsado del jardín donde lo tenía muy consentido. La maldad del hombre se desarrolla y Dios toma una decisión, y esa decisión es de destruir al hombre. Por eso entonces aparece la figura de Noé, el cual crea un arca, una gran arca, un gran barco, y lo manda a construir por muchos años. Creo que se tarda 100 años Noé en construir este barco increíble, grandísimo, para salvación. Noé es un nuevo Adán que apunta a Jesús. Con Noé se hace un pacto que se le llama el pacto con Noé. Entonces, este apunta a Jesús, eso es muy importante tomarlo en cuenta. Posteriormente, solo se salva la familia de Noé y con él y algunos animales con él, pero el hombre se vuelve a corromper nuevamente y Dios reta a Dios con construyendo una torre que le llaman la Torre de Babel. Lo reta y entonces Dios lo esparce por el mundo y le cambia los idiomas. Esta es la historia que se le llama la historia de Babel. Posteriormente, Dios enfoca su pensar, su visión en un hombre llamado Abraham, que era justo, recto, y también hace un pacto con Dios, ¿sabe? Dios es un Dios de pactos y se va describiendo alrededor de toda la Biblia. Este pacto lo acostumbraban a hacer, pero Dios lo hace así: cortan animales en 2 partes, las dividen, dejan un espacio y caminan en medio de él, y simboliza que los que pasan a través del pacto están dispuestos a que sean cortados si no cumplen este pacto. Pero este pacto, solo Dios camina a través de estos animales cortados. Quiere decir que es un pacto incondicional. Entonces el esqueleto, la armazón, la estructura de la gran historia que te estoy contando son los pactos. Y Abraham le dice Dios: en ti serán benditas todas las naciones y todas las familias de la tierra. Es un nuevo Adán otra vez que apunta hacia Jesús en el Antiguo Testamento. A él le ofrece descendencia, tierra, bendición, y es un pacto incondicional. Después de Abraham entonces viene la genealogía de él, Isaac, Jacob. Jacob se le llama a Israel, le cambia el nombre de Dios y le pone Israel por nombre. Entonces ese va a ser el pueblo escogido de Dios. De ahí sale uno de sus hijos que se llama José, el soñador. Es vendido por sus hermanos y tiene un propósito esto, para llegar a un lugar que se llama Egipto, en el cual él llega a ser el segundo de Faraón. Él rescata de una hambruna, una sequía, no solo a Egipto, sino también al pueblo de Israel. Posteriormente vienen otros faraones que no conocieron a José, se olvidan de José, y el pueblo de Israel pasa 400 años de esclavitud en Egipto. Posteriormente, a los 400 años, Dios levanta un libertador de nombre Moisés. Moisés hace grandes prodigios a través de Dios en el pueblo, y él liberta al pueblo a través de 10 plagas que son muy conocidas. La última plaga es la muerte de los primogénitos, que es el knockout hacia Faraón, y entonces los libera. Salen ricos porque les dan todo su oro.
de este lugar, salen ricos. Cuando ya van caminando hacia la tierra prometida, el ejército egipcio los persigue y se topan con el mar y el ejército. Dios abre el mar a través de la vara de Moisés y pasan en seco. Y cuando los ejércitos de Egipto quieren perseguirlos, están pasando medio mar, son muertos ahogados. Posteriormente ya están del otro lado del mar, van camino entonces a la tierra prometida, llegan a un monte, el monte santo llamado Sinaí. Ahí Dios les revela los 10 mandamientos. Eso se le llama el antiguo pacto, a ese se le da el nombre. Esto está en Éxodo 6, Levítico 26, en donde dice: yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Entonces, al libro de Éxodo se le llama el libro del pacto, y al Deuteronomio se le llama la continuación del libro del pacto. Entonces, Jesús también es apuntado en este pacto, señalado en este pacto, porque este pacto lo que describe es una nación santa, una nación apartada, y es lo mismo que Jesús vino a hacer cuando estuvo aquí en la tierra. Dice que Él vino a declarar el reino, a construir su reino, una nación santa y una nación apartada también. Entonces, van camino del desierto. En el camino del desierto Dios les da provisión, les da el maná, es el pan que cae del cielo, les da agua a través de una roca que los sigue a todo el pueblo. Ahí va siguiendo la roca, imagínense una roca, parece caricatura, una roca siguiendo al pueblo, a donde va caminando, ahí va la roca y fluye agua. Y carne, piden carne y les da aves y les da codornices para que coman. Posteriormente, Dios les da las instrucciones de cómo deben de construir el tabernáculo, un lugar donde Dios va a habitar. Y va a habitar en un cofre de madera bañado en oro que tiene 2 arcángeles inclinados. Ahí va a estar la misma presencia de Dios, y ahí estuvo la misma presencia de Dios, y esa se le llama el arca del pacto. Posteriormente llegan en el límite donde van a conquistar, van a entrar en la tierra prometida. Moisés manda 12 espías y ellos traen buenas y malas noticias, porque dicen que la tierra fluye leche y miel, cargan un gran racimo de uvas entre 2 y traen muchas cosas, pero 10 de estos 12 espías dan un mal testimonio. Dicen: hay gigantes y no podemos conquistar esta tierra, es imposible. Pero 2, Josué y Caleb, dan buen testimonio, dicen: vamos, si Dios nos lo da, Dios nos lo entregará en nuestras manos. Pero el pueblo se desanima, llora, se rebela y Dios lo castiga. ¿Cómo? Los manda 40 años a caminar en el desierto, y toda esa generación se muere, aún incluyendo a Moisés y Aarón. Solo sobreviven de la generación que sale de Egipto, Josué y Caleb. ¿Qué le parece? Cuando ya llegan al límite, después de esos 40 años, vuelven a llegar a un lugar que se llama Moab. Y se da ahí lo que algunos han llamado el pacto palestino. Algunos llaman que este pacto es sencillamente la reafirmación del antiguo pacto, pero algunos creen que es otro pacto. El pacto palestino habla de la confirmación que a ellos se les va a dar la tierra de Palestina. Entonces, estamos en ese momento en donde van a entrar, pero muere Moisés allí, el mayor profeta que ha tenido Israel, y comienza el liderazgo de Josué. La conquista de la tierra prometida. Entonces viene, y el primer lugar que van a conquistar se llama Jericó. Es aquel lugar donde usted ha oído la historia, que el pueblo le da muchas vueltas, 7 vueltas, 7 días, y el 7º día gritan todos, tocan las trompetas y caen las murallas a través de rayos y qué sé yo, grandes milagros que hace Dios. Matan a todos menos a una mujer que se llama Rahab, que se incrusta en la genealogía de Jesús. Es una gentil, no es israelita, pero se incrusta en la genealogía de Jesús. Rahab. Comienza entonces el periodo de los jueces. El periodo de los jueces se caracteriza por apostasía, que es apartarse y dejar a Dios, pecado, idolatría, desobediencia. Dios entrega al pueblo de Israel con sus enemigos y levanta un juez en varias ocasiones, los libera. Este juez los libera. Podemos hablar de Sansón y Débora. Hay muchos jueces que cita la Biblia. Levanta jueces y los libera. Ahí se incrusta una historia que es la historia de Boaz y Ruth, el israelita con la moabita, aquella que sigue a su suegra y al final, se le muere el esposo y sigue a su suegra, y al final es reivindicada, es restaurada, es
vuelta a la vida a través de vos. Esta historia, lo interesante es que esta moabita llamada Ruth es incrustada también y se vuelve la abuela de un rey, del rey más ilustre que ha tenido Israel, el rey David. Posteriormente, el tiempo de los jueces, termina con Samuel. Samuel es el último juez, pero el primer profeta. Este Samuel libera aún de batallas al pueblo de Israel, pero tiene el privilegio de ungir a los dos primeros reyes de Israel. Unge a Saúl, pero Saúl lastimosamente, por su desobediencia, pierde su reinado. Después unge a David, y este toma relevancia en aquel evento cuando se enfrenta a aquel gigante llamado Goliat. Usted se acuerda, con su honda y su piedra, y aquel con armas grandes, y aquel grandote más de 3 metros, y aquel pequeño, pero con el poder de Dios y su espíritu. Entonces, este David toma relevancia, pero también tiene un lado oscuro, peca, pero tiene muchas consecuencias en su familia. A pesar de todo eso, Dios lo designa como todo corazón para Dios. Entonces, hace un pacto también Dios con David, y se le llama el pacto davídico, en donde genera y le ofrece y le confirma que va a tener un descendiente eterno que reinará eternamente. Y eso apunta a Jesús otra vez. Apunta, la descendencia se va a dar a través de David, pero específicamente a través de Jesús, porque va a ser un rey eterno para siempre. Posteriormente a David tiene un hijo que se llama Salomón. Salomón se caracteriza por sabiduría, riqueza, construye el templo, pero al final de su historia se inclina hacia otros dioses, porque no obedece ciertas reglas, y una de las reglas es no tener muchas mujeres, muchas esposas. Y las esposas, sus esposas que se casan, tienen muchísimas. Inclinan, dice la Biblia, su corazón a adorar a otros dioses. Es triste la historia de Salomón. Posteriormente se divide el reino entre el sur y el norte, Samaria y Judá. Se da mucha la apostasía en este tiempo de los reyes, que se apartan. Y uno de los que se da en el norte, en Samaria, el peor de ellos es Acab con su esposa Jezabel. Lo peor, adoran a Baal, y aparece entonces un profeta llamado Elías. Este profeta Elías es el que se enfrenta con los 400 profetas de Baal, y desciende fuego de Dios sobre aquel lugar, sobre aquel holocausto, lo que los profetas de Baal y Baal no pueden hacer. Entonces Elías mata a los 400 profetas de Baal, les corta la cabeza, y es un gran profeta. Posteriormente él da su ministerio a otro profeta llamado Eliseo. Y este es el gran evento cuando Eliseo recibe la doble porción del espíritu de Elías. Cuando Elías le dice, si ves cuando sea arrebatado, y entonces Eliseo ve y grita, carros de fuego y gente de a caballo, y el manto de Elías se cae, y él agarra su manto, y a través del poder de Dios hace el doble de milagros de los que hizo el mismo Elías. Eliseo entonces es un gran profeta. Eliseo unge a dos reyes, a varios reyes, pero unge especialmente a dos reyes importantes. Unge a Asael y a Jehú. Jehú es el que mata a toda la descendencia de Acab, los elimina. Entonces Eliseo es el profeta. Posteriormente viene el rey de Asiria, viene a Siria con su reinado y toma a Samaria, al reino del norte. Lo toma y se lo llevan exiliados. El reino del sur, por otra parte, Judá, con Roboam, el hijo de Salomón, se queda gobernando solo 2 tribus. Induce a todo el pueblo y a los otros reyes subsecuentes a la apostasía, a alejarse de Dios, a la idolatría. Hay un rey característico que se llama Manasés, que a pesar de que fue idólatra y fue perverso, se arrepiente y es restituido. Mire qué interesante. Hay otros 2, Usías y Ezequías, que son exitosos en el reino de Judá. ¿Por qué? Porque quitan la idolatría, porque enfocan su mente a Dios, por eso tienen éxito. Aparece ahí el profeta Isaías, apoya a Ezequías, al rey Ezequías, y hace grandes reformas en Judá.
Judá entonces, después de esto, se hunde en la apostasía, se aparta de Dios y se mete en idolatría. Y los babilonios, a través de Nabucodonosor, invade 3 veces Judá. La última que lo invade, saquea todo, se lleva los tesoros del templo y queman el templo de Dios. Se lo lleva cautivos a Babilonia y ahí aparecen varias figuras. Daniel y sus 3 amigos. Daniel hizo grandes milagros en Babilonia. Da gran testimonio con sus amigos. Lo castigan metiéndolo en un foso de leones y Dios lo salva y los leones no lo devoran. A sus amigos los meten en el horno de fuego y Dios los libera también. Y entonces Nabucodonosor, este rey, se cree, los eruditos piensan que creyó en Dios, aceptó a Cristo reflejado en esta figura de estos señores y reconoce a Yahvé, al gran Yahvé, allí. Se cree que Nabucodonosor se vuelve creyente. El rey Ciro entonces aparece en la figura después de Babilonia, los persas. Y cuando ya son los persas los que gobiernan, el rey Ciro decreta que pueden regresar y redimir el culto todos los que están cautivos, entre ellos los israelitas, los judíos. Y él apoya con plata y con muchas cosas para que reconstruyan el templo de Jerusalén. Entonces aparece la figura de Ageo y Zacarías, que son los encargados de reconstruir el templo en ese entonces. Aparece también un rey ahí, Artajerjes, y en el tiempo de Artajerjes se da la historia de Esther y Mardoqueo. A través de una convocatoria como de belleza, Esther se vuelve la esposa de Artajerjes, porque este ha desechado a su otra reina por desobediencia, y entonces sube Esther, pero con un propósito. El propósito es liberar al pueblo de ser eliminado otra vez. El enemigo quiere eliminar al pueblo de Israel en varias ocasiones y esta es una. Cuando los libera con el consejo de Mardoqueo, su primo, entonces se da un fenómeno y se establece una fiesta, la fiesta de Purim, que es echar suertes. Esta historia se incrusta allí. Posteriormente aparece la figura de Nehemías. Nehemías es el gran reconstructor de los muros de Jerusalén. Él es el copero del rey y pide el favor del rey y el rey se lo da, le da muchas cosas, le da riquezas y le da madera y otras cosas para ir a reconstruir el templo. Nehemías va, reconstruye milagrosamente los muros en pocos días y el pueblo de Israel vuelve a estar seguro. Nehemías entonces es al final del Antiguo Testamento, se vuelve un gran héroe apoyando al pueblo, teniendo la visión que Dios le da para restauración. Comienza el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento podemos ver el Imperio Romano que conquista toda esa área del mundo. Ocupa entonces aún al lugar de Israel. Los gobiernan y ponen a su gobernante llamado Herodes. Él es el rey de Judá. Un ángel llamado Gabriel, se le aparece a un profeta llamado Zacarías. Y con su esposa le dice que tendrán un hijo llamado Juan, que después se le llama Juan el Bautista, que es el encargado de anunciar al Mesías, anunciar a Jesús. Se aparece este ángel otra vez, Gabriel, a una muchacha, a una pequeña llamada María. Y le dice que va a engendrar a través del Espíritu Santo al Hijo de Dios. Y este va a nacer en Belén. Y entonces en Belén nace cuando también se le aparecen en el campo a muchos pastores anunciando el nacimiento de Jesús. Y se dan varias señales. Por ejemplo, la estrella es una señal muy enfática ahí. Otra es que va a estar envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y unos sabios de Oriente entonces logran ver esto, Dios les describe de alguna forma, les abre el entendimiento y llegan hasta donde está Jesús en Belén. Y lo emblemático es que le llevan regalos como de un rey, diciendo, este es un rey. Eso es muy interesante, pero Herodes, el que gobierna Judá en ese entonces, de parte de Roma, se entera y elimina a todos los niños menores de 2 años tratando de matar
a Jesús. Y eso se cumple la profecía. Una profecía que dice que la fiera, la serpiente va a estar lista para cuando nazca, lo elimine. Entonces huyen José y María y Jesús, huyen a Egipto hasta la muerte de Herodes y después regresan a Nazaret, donde ahí pasa su infancia Jesús. Juan el Bautista bautiza a Jesús. Y en un evento en donde Juan no quiere bautizar a Jesús, pero Jesús le dice, para que se cumpla, hazlo. Posteriormente el Espíritu lleva a Jesús al desierto y Satanás tienta a Jesús 3 veces, tentando la gloria, la honra y el poder. Posteriormente Jesús llama a sus discípulos. Muchos son pescadores en un lago similar a este. Y en un lago, y le han llamado mar de Galilea, es donde él recolecta a sus discípulos. Los llama. Posteriormente con sus discípulos presencian el primer milagro de Jesús en las bodas de Canaán, en donde él transforma el agua en vino. Llega al templo en una ocasión y saca a todos los cambistas y a todos los que están negociando, porque hay una profecía que dice que el Mesías va a tener celo del templo. Los expulsa a los que están transando en el templo. Muchos milagros se dan, y algunos creyentes se dan, aún de los fariseos y los saduceos. Entre ellos un personaje llamado Nicodemo, que llega y le hace una pregunta magistral: ¿cómo puedo ser salvo? Y es la respuesta clásica de Jesús, que le dice: tienes que nacer de nuevo. Caminando hacia Samaria, Jesús se encuentra en un pozo a una llamada la samaritana, que así se le conoce, que había tenido muchos esposos o muchas relaciones, y se queda admirado porque le revela todo y dice: este es el Cristo. Y muchos creen por el testimonio de esta samaritana. En Galilea, en un lugar como este, por eso nos venimos a filmar esto aquí, Jesús sana a muchos enfermos en las orillas de este lago de Galilea. Muchos enfermos son sanados, miles de miles, y muchos son liberados de los demonios. Hace grandes prodigios y milagros Jesús, confirmando que Él es el Mesías. Pero muchos líderes religiosos se oponen a Él y traman matarle. Manda después Jesús a sus discípulos por parejas, y cuando regresan vienen fascinados porque han hecho grandes milagros y prodigios en el nombre de aquel que se llama Jesús. Echan fuera demonios y sanan a muchas personas. Jesús entonces viene y cambia su enseñanza. Ahora ya no enseña como ha enseñado anteriormente, ahora enseña por parábolas. Los eruditos creen que esto se da porque cambió el plan. Porque el pueblo de Dios lo rechazó, su pueblo lo rechazó, entonces cambió el plan. Y ahora ya no va a ser el rey que venía a ser, sino que ahora les habla en parábolas para que no entiendan, y solo a sus discípulos se les da la interpretación de estas parábolas. Y muchas de esas parábolas son del tiempo del fin. Uno de los milagros que más impresionó a la gente para que creyera en Jesús fue cuando Jesús resucita a su amigo llamado Lázaro. Después de que Lázaro resucita, Lázaro anda con Jesús. Y todos dicen: Él es al que Jesús resucitó. Jesús se dirige a Jerusalén y declara que va a ser asesinado y que resucitará al tercer día, pero no le comprenden, ni sus discípulos le comprenden. Llega a la Pascua, en tiempo de Pascua a Jerusalén Jesús, y pide que le preparen un pollino que nadie ha montado. Y entra en el pollino a Jerusalén como un rey, en donde lo vitorean diciendo: el hijo de David, viva el hijo de David. Entra como un rey, porque también está cumpliendo una profecía. Entonces en esa Pascua los religiosos comienzan a maquinar fuertemente. Y les llama
hipócritas, sepulcros blanqueados. Les llama negociadores hipócritas a los religiosos. Después Jesús les pide a sus discípulos que preparen un lugar y Él establece la cena del Señor en donde hay dos elementos. Uno es el pan que representa su cuerpo y el vino que representa su sangre que va a ser derramada. Se va posteriormente a orar a un monte que está ahí cerca, que se llama el monte Getsemaní. Y ahí se da un evento muy especial, que es la transfiguración, en donde están presentes algunos de sus discípulos, pero se manifiesta la gloria de Dios y aparece Elías y Moisés junto a él. Y se da algo especial en donde, posteriormente a esto, dice que viene la turba y es entregado a través del beso que le da Judas a Jesús. Cuando ya es arrestado Jesús, está ante Pilato y los religiosos presionan a Pilato para que lo mande a la cruz. La esposa de Pilato recibe sueños y se los dice a Pilato, y Pilato se aterra y dice que se lava las manos y dice: yo no soy responsable de la sangre derramada de Jesús. Y lo curioso es que los religiosos dicen: nosotros somos responsables de esa sangre. Crucifican a Jesús junto a dos ladrones, siendo él sin mancha y nada que se le reproche. El velo del templo se rasga. Esto quiere decir que el acceso a Dios a través de la muerte de Cristo se da. Luego de 6 horas él exclama y muere. Muere Jesús. José de Arimatea y Nicodemo lo bajan de la cruz y lo sepultan en una tumba que no había sido usada. Pilato pone guardias alrededor, muchos guardias alrededor de la tumba, porque los religiosos temen de que se roben el cuerpo y entonces mientan acerca de que él resucitó, porque él había dicho que iba a resucitar. Ellos lo sabían. Dice que un ángel viene, desciende, hay un terremoto, un gran terremoto, los guardias se aterrorizan, se quedan congelados, la piedra es quitada y Jesús resucita. Resucita el Hijo de Dios. Ni la muerte lo pudo sostener en la tumba. El domingo varias mujeres van a la tumba, pero la encuentran vacía, encuentran un ángel y les habla y les dice que Jesús ha resucitado. Posteriormente Jesús aparece a muchos, aparece a Juan y a Pedro que están pescando, vuelve a hacer la pesca milagrosa, el milagro de la pesca milagrosa, y entonces se dan cuenta que es Jesús. Los espera en la orilla, otra vez, por eso estamos aquí en este lago, los espera en la orilla y les tiene preparado el desayuno, come con ellos, Jesús come con ellos y predice la muerte de Pedro. Les enseña por varios días algo que se le llama la Gran Comisión. La Gran Comisión es ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a todo el mundo. Lo ven cientos de personas y regresa al Padre. Posteriormente se da el día de Pentecostés, porque Jesús les había dicho: no salgan de Jerusalén hasta que haya venido el Espíritu Santo a ustedes. Y eso se da en el día de Pentecostés, eso se narra en Hechos. Dice que lenguas de fuego vienen en las cabezas y lo más importante es que son empoderados. Hablan en lenguas y son empoderados para hablar y testificar de Cristo. Pedro se para, después de ser un cobarde que había negado a Cristo, se para, predica y 3,000 creen en él. Los discípulos sanan, echan fuera demonios, predican, son empoderados después de ser cobardes. Esteban es el primer mártir que narra. Y Saulo de Tarso está presente cuando matan a pedradas a Esteban. Él va a Damasco, Saulo va a Damasco, y entonces una luz se le aparece y se queda ciego, y él escucha una voz y él dice: ¿quién eres? Y la voz dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Recupera la vista y es vuelto. Se le cambia el nombre de Saulo a Pablo y ahora es el apóstol a los gentiles. Paralelamente, Pedro está y ve una visión, está en una azotea y ve bajar un lienzo con muchos animales, sean puros e impuros, y le dice: mata y come. Y él entiende que ya no hay
el evangelio ya no es solo para los judíos, sino que es para todo el mundo. La iglesia crece y es perseguida. La iglesia crece y es perseguida. Al final de los hechos, Pablo está en Roma porque se fue, lo llevaron en barco preso y ahí está preso predicando en Roma. Es liberado por unos años, pero después es vuelto a ser preso y lo ejecutan, matan a Pablo. La iglesia es perseguida y muchos son ejecutados. Los emperadores romanos en el primer siglo y los primeros 3 siglos persiguen a la iglesia cristiana. Todos los discípulos, a excepción de Juan, son ejecutados. Juan es llevado a una isla, la isla de Patmos, y ahí se le da una revelación y él escribe un libro que se llama Apocalipsis. Le escribe a las 7 iglesias. Describe a Jesús en el cielo con gran esplendor, con ojos de fuego y con gran gloria. Y dice, ven Señor Jesús. Eso está en Apocalipsis 22. Quiero hacerte un resumen, pero quiero decirte que esta historia, la gran historia, no te la contaría de esta manera, fuera diferente, si yo no hubiera recibido un curso que se llama Historia de las Escrituras de Génesis a Apocalipsis en el TTS, en el Dallas Theological Seminary. Este curso ha abierto mi entendimiento para la narrativa bíblica, pues no lograba visualizar la historia bíblica de esta manera. Ahora la logro visualizar en una forma global, en una forma conjunta. Esto me sirve para seguir adelante y me sirve para esforzarme en mi santidad y en el servicio al Señor. La Biblia es una narrativa, una trama dramática, con el único propósito y la intención de Dios que su carácter fuera representado a través de una imagen en todo el universo físico, a través de un hombre, el cual apunta, señala en el Antiguo Testamento y es revelado en el Nuevo Testamento. Ese es Jesús de Nazaret. Él es el centro de toda la Biblia. Por eso se escribió toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Apunta a Cristo, revela a Cristo. Es una narrativa, pues Él es el centro del universo. Por Él somos, existimos, nos movemos. Por Él somos salvos. Para Él toda la gloria y la honra y el poder por todos los siglos. Te quiero dejar esta historia para poder ver el conjunto de toda la narrativa bíblica. Yo espero que te haya servido. Dios te bendiga. Bendiciones.